Sí, acá dice, el video en vivo está empezando. Creo que ya hemos comenzado. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. El día de hoy vamos a tener una conversación acerca de un tema que a las mujeres nos preocupa enormemente. Por ejemplo, ¿qué cosa es lo que nosotros primero pensamos cuando hablamos de un anticonceptivo? Lo primero que uno tiene en la cabeza, me engorda. Y esta es una de las razones por las cuales una mujer muchas veces deja de lado el anticonceptivo con el riesgo lógico de tener un embarazo no planificado o incluso empieza a cambiar de anticonceptivos pensando que la causa del aumento de peso es específicamente el anticonceptivo. Hoy día vamos a derrumbar algunos de estos métodos que estamos muchas veces al lado nuestro y que muchas veces también van a interrumpir lo que es una buena terapia, lo que es una buena decisión de anticoncepción. ¿Qué cosa podríamos nosotros decir acerca de la anticoncepción? La anticoncepción es la forma en la que nosotros las mujeres podemos decidir cuándo y cómo vamos a manejar nuestra maternidad. Yo decido cuándo voy a ser mamá. Y si yo decido cuándo voy a ser mamá, evidentemente lo que va a suceder es que si no deseo por el momento tener un bebé y sí deseo tener una vida sexual activa, entonces yo debería utilizar algún método anticonceptivo con la finalidad de que nos puedan ayudar a que efectivamente podamos decidir el momento apropiado para iniciar nuestra maternidad. ¿Qué es lo que nosotros también tenemos entonces que decidir? ¿Cuál es el mejor método anticonceptivo para todas nosotras? Y el mejor método anticonceptivo para todas nosotras será aquel que se adapte mejor a nuestras necesidades, que sea fácil de utilizar y que sea sobre todo también fácil de poder llevar adelante para una persona. Métodos anticonceptivos hay muchos, naturales y artificiales. Los métodos naturales son aquellos en los cuales no hay de por medio ningún medicamento, ningún elemento, no hay nada y que vamos a basarlos generalmente en el control del ciclo menstrual. Estos métodos naturales son los menos seguros, los menos eficaces y muchas veces entonces son los que más van a ser fácilmente abandonados. Tenemos también los métodos artificiales y dentro de estos métodos artificiales existen métodos que son hormonales y métodos que son no hormonales. Los métodos que son no hormonales, como por ejemplo un dispositivo intrauterino, como por ejemplo también un método de barrera, que es un preservativo, y están los métodos hormonales. Entre los métodos hormonales, lo más frecuente, lo más común, de repente no digamos común, pero sí lo más conocido, porque ya tiene más de 50 años entre nosotros, es la píldora anticonceptiva. ¿Y por qué hablamos de la píldora anticonceptiva? Hablamos de una píldora anticonceptiva porque definitivamente nosotros no solamente sabemos que una píldora anticonceptiva va a tener el beneficio de yo poder decidir cuándo tengo un bebé, sino sobre todo la píldora anticonceptiva va a tener algunos beneficios como por ejemplo, el primero, podemos nosotros decir que con la píldora anticonceptiva ¿puedo llevar adelante el control del acné? Por supuesto que sí. Y ahora lo vamos a seguir conversando con las preguntas que ustedes nos envíen a través del Facebook. Las invito a que nos hagan todas las preguntas que deseen acerca de los métodos anticonceptivos. Si tienes alguna duda acerca, por ejemplo, de cómo cuidar tu peso, acerca de cómo cuidar también la piel con un método anticonceptivo que estás utilizando, consúltanos y lógicamente trataremos de orientarte de la mejor manera posible. Entonces, mientras esperamos las preguntas que nos van a ir haciendo a través del Facebook, debemos decir entonces que entre los métodos, decíamos, la píldora anticonceptiva, existe una gran variedad de píldoras anticonceptivas. Aquellas píldoras que tienen un poco más de dosis y aquellas píldoras que tienen un poco menos de dosis. Aquellas píldoras que contienen dos hormonas y aquellas píldoras que solo contienen una hormona. Dos hormonas, por ejemplo, las píldoras que tienen estrógeno y progestágeno y que muchas veces nosotros las vamos a poder dividir en aquellas píldoras de mayor dosis o aquellas píldoras de menor dosis. La menor dosis significa siempre que va a tener menos efectos secundarios. En realidad sí, las de menor dosis son aquellas píldoras que van a tener menos efectos secundarios, pero a veces
en todo existe un pero a veces también vamos a tener que el control del ciclo de repente no es el más perfecto como yo quisiera. Y una de las ventajas de utilizar un método anticonceptivo es el control del ciclo. Por eso, si a ti te han dado un anticonceptivo a pesar de que no tienes o que nunca has tenido una vida sexual activa, ¿por qué te lo darían? Te lo darían con la finalidad de poder controlar el ciclo menstrual, de poder volverte regular. Esa es una de las principales indicaciones que nosotros los ginecólogos llevamos adelante para aquellas mujeres que tienen una regla irregular. Entonces también esa es una ventaja más de los anticonceptivos, poder llevar adelante una anticoncepción oral eficaz, pero además también poder llevar adelante un control exacto del ciclo. ¿Y para qué me interesa a mí tener un control del ciclo? Me interesa a mí para saber cuándo voy a menstruar, planificar de repente un viaje, planificar de repente una salida, etcétera, y poder tener en el momento adecuado también todo lo necesario para controlar la menstruación que tengo. Entonces, ese es uno de los métodos, esa es una de las ventajas de los métodos anticonceptivos, de las píldoras anticonceptivas específicamente. Las píldoras anticonceptivas también nos sirven para otras cosas. Por ejemplo, no solamente decíamos como anticoncepción, no solamente para controlar el ciclo, sino también para poder llevar adelante una buena forma de eliminar aquellos problemas que tenemos en piel. ¿En piel? ¿A qué se refiere, doctora, con problemas en piel? De repente, yo tengo 18 años, yo tengo 15 años y empieza a brotar una gran cantidad de acné en mi rostro o en mi cuerpo. Y entonces, ¿qué es lo que voy a saber o qué es lo que yo puedo decir? Yo lo que puedo decir es que el acné se da a través del desbalance de algunas hormonas, las hormonas que se llaman andrógenos, que son las hormonas masculinas y que las mujeres también tenemos. Entonces, si nosotros también tenemos hormonas masculinas, nosotros podríamos tranquilamente decir que estas hormonas masculinas, si las tenemos en exceso, van a llevar adelante un problema de acné, de seborrea, que es cuando el cabello se me ensucia mucho y que lo tengo que estar lavando en forma frecuente, o también, por ejemplo, puedo tener problemas de hirsutismo. ¿Qué es el hirsutismo? El vello demasiado grueso, el vello demasiado abundante, no solamente en el rostro, también de repente en el abdomen, en la parte genital, en las piernas, etcétera. Entonces, todos estos son signos de que yo tengo un poco más de hormonas masculinas que las que yo debiera tener. ¿Y esto lo puedo controlar con anticonceptivos? Efectivamente, hay anticonceptivos que uno de sus componentes va a ser específicamente un antiandrogénico. Entonces, además de controlar mi ciclo, además de controlar mi fecundidad, voy a tener la posibilidad de controlar estos problemas en mi piel. Tenemos algunas preguntas y empecemos de una vez a contestarlas. Liz Kelly nos dice, ¿qué método anticonceptivo es recomendado en caso de pacientes con hipertensión arterial y ovarios poliquísticos? En el caso de una paciente con hipertensión arterial, lo ideal sería utilizar un anticonceptivo con la menor dosis de hormonas posibles. Si ya tienes más de 35 años y tienes la hipertensión arterial, de repente podríamos buscar una alternativa diferente. Por ejemplo, un dispositivo intrauterino de los que liberan levonorgestrel, como por ejemplo en el caso de Mirena. Pero si tú tienes menos de 35 años y deseas además beneficiarte de los métodos anticonceptivos orales, de las píldoras anticonceptivas y sus beneficios, podrías utilizar aquellos anticonceptivos que tienen dosis muy bajita. Elige alguno que tenga, por ejemplo, drospirenona o dienogest como segundo componente. Los anticonceptivos orales combinados tienen dos componentes, el estrógeno y el progestágeno. El estrógeno, que es casi común a todos, estradiol en sus diferentes formas, de repente valerato de estradiol, que es algo más natural y que por lo tanto nos conviene más a las mujeres utilizarlo. Y en segundo lugar, podríamos nosotros utilizar, por ejemplo, el progestágeno, que este progestágeno es el que yo te estaba recomendando, sea dienogest o sea drospirenona. Me dijiste también, Liz Kelly, en ovarios poliquísticos, ¿cuáles serían los mejores anticonceptivos?
Para un ovario poliquístico, la peculiaridad del ovario poliquístico es que tiene también un componente androgénico muy marcado. Justo a lo que nos referíamos, acné, seborrea, hirsutismo. Este síndrome de ovario poliquístico va a hacer que tengas unas reglas irregulares, que tengas mucho acné, va a hacer también que tú tengas tendencia a aumentar de peso. Y esto muchas veces, cuando no es diagnosticado, la persona lo confunde y cree que es el anticonceptivo el que le ha aumentado de peso cuando no es así. En realidad, la tendencia al aumento de peso en el ovario poliquístico es la que nosotros vamos a tener muchas veces que lidiar con ella. Y para esto utilizamos entonces algunos medicamentos, pero un anticonceptivo es súper importante. Un anticonceptivo que contenga, por ejemplo, ciproterona, que contenga drospirenona, que contenga también Dienogest podría ser útil, pero los anticonceptivos que tienen drospirenona definitivamente son los que más te pueden ayudar, Liz Kelly, con la finalidad de controlar un ovario poliquístico. Aparte, tu médico también debe saber si es que tú tienes el aumento de insulina, porque esa es una de las razones del ovario poliquístico, la resistencia a la insulina que tiene el ovario. Y esto va a determinar entonces que tú tengas necesidad de utilizar algunas otras medicinas, Liz Kelly. Por ejemplo, utilizar lo que es una metformina, etcétera. Pero si tú me dices, para el mejor anticonceptivo es una píldora. Y de las píldoras, por ejemplo, que contengan drospirenona, que contengan ciproterona en general, que contengan un antiandrógeno, pídele a tu ginecólogo que te dé una píldora que contenga un antiandrógeno. Nos preguntan también, Dalia me pregunta, ¿cuál es el método anticonceptivo más recomendable para pieles con tendencia a acné? Dos cosas, Dalia. En primer lugar, descarta si tienes un ovario poliquístico, justo lo que estábamos conversando con Liz Kelly hace un ratito. Si tú has descartado ya que tienes un ovario poliquístico, de repente lo ideal es que utilicemos un anticonceptivo oral combinado, que tenga un antiandrógeno, que tenga, por ejemplo, drospirenona. A mí te digo la verdad, me encanta Yasmin, Yasminic, que son anticonceptivos que tienen drospirenona y que nos van a servir muchísimo para el control del acné. Y además podemos añadirte en algunos casos, por ejemplo, uno de los componentes que hace un ratito yo comentaba la ciproterona, que ese es un antiandrógeno muy fuerte y que también viene solito, y este antiandrógeno puede ir acompañado de tu anticonceptivo que te estaba mencionando hace un ratito, Dalia, con la finalidad de poder controlar, por ejemplo, todos esos problemas de acné. Justo ya viene la fiesta de promoción, viene una reunión, tienes algo importante, y las mujeres no solamente son adolescentes las que tienen acné. Tengo pacientes de 35, 38 años que de pronto empezaron a desarrollar un acné por estrés, etcétera, y es necesario utilizar un método anticonceptivo con la finalidad de poder llevar adelante un control de esta sintomatología. ¿Qué más? Vamos a ir revisando las preguntas que nos están enviando. Vamos, Mercedes nos está preguntando, a ver, quiero ir, no entra la... A ver, vamos a tratar nuevamente. Ah, aquí está. Aquí la tenemos. Aquí Mercedes nos está preguntando, ¿qué preguntas debo hacerme para poder elegir el anticonceptivo adecuado para mí? En primer lugar, Mercedes, tú deberías decir, por ejemplo, ¿lo voy a tomar todos los días? ¿Soy una persona ordenada? Sí, no. Entonces, yo puedo ir viendo cuál es la dosis que más te conviene en este momento. En segundo lugar, aparte de si es que eres o no una persona ordenada, también nosotros tendríamos que saber si es que cuánto tiempo lo vas a utilizar. Pero hay algunas cosas que, por ejemplo, también, y aprovecho para desterrar esos mitos. ¿Qué mito, por ejemplo? El mito de que una persona no debe tomar anticonceptivos mucho tiempo y que al tomar los anticonceptivos orales, las píldoras, debe descansar cada cierto tiempo para que le vaya bien. Eso en realidad, Mercedes, es un mito. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tomamos un anticonceptivo, el único problema, entre comillas, se da en los primeros meses
entre que me acostumbro a tomarlo, en que hago una rutina para tomarlo y lo que algunas mujeres hemos escuchado, por ejemplo, problemas de tromboembolia. Cuando tenemos esta amenaza que nos dicen, por ejemplo, oye, ten cuidado porque a mí me han dicho que existen, que se forman coágulos que pueden ir a las piernas, que pueden ir al corazón, en fin, cuando nos dicen eso, nosotros sabemos que esto solo se va a dar en los primeros meses de uso y después ya disminuye esta tendencia a tener este tipo de coágulos al mismo nivel que la población en general. Entonces, esa es otra pregunta que te tienes que hacer, Mercedes. ¿Cuánto tiempo voy a utilizar un anticonceptivo? Una vez que te has preguntado cuánto tiempo, soy una persona ordenada, ¿cuál otro beneficio anticonceptivo me gustaría tener? Mis ciclos son desordenados, existen algunos anticonceptivos como los que tienen Dienogest, por ejemplo, que controlan muy bien el ciclo. Existen también anticonceptivos específicos, decíamos, para el caso si yo tengo un ovario poliquístico, si tengo acné, en fin, si tengo alguna otra razón por la cual el ovario poliquístico me puede ayudar a llevar adelante un mejor control de ciclo, también un control de la fertilidad, pero sobre todo aquellos beneficios no anticonceptivos que habitualmente tienen los anticonceptivos. ¿Qué más podemos nosotros preguntarnos? Nos escribe Harumi y Harumi me escribe y me dice: buenas noches, doctora, una consulta. Yo me ligué, tengo 27 años. ¿Habrá alguna causa secundaria? Harumi, no entendí muy bien la pregunta, pero causa secundaria al hecho de tener acné, al hecho de aumentar de peso por una ligadura de trompas, en realidad, Harumi, no. Lo que sí, como eres una persona joven, indiscutiblemente que sí puedes tener alguna alteración hormonal, puedes tener alguna alteración en la producción de estas hormonas y por lo tanto podrías estar aumentando de peso más de la cuenta o podrías de repente también tener algún inconveniente con el acné. Una ligadura de trompas no da acné, una ligadura de trompas no aumenta de peso, una ligadura de trompas idealmente no debe tener ningún efecto secundario que pueda disminuir la calidad de vida que tú tienes, Harumi. Vamos ahora también a buscar a Marlene María. Marlene María me dice: mis hijas de 17 años toman las pastillas Selene y va por el 5.º mes tomándolo. Les ayuda a su ovario poliquístico, al tema del acné, pero en los vellos, en los brazos y en las piernas no. ¿Cuánto tiempo se debe esperar? Marlene, cuando nosotros tomamos un anticonceptivo que tiene un método adecuado para lo que es el hirsutismo y el control del hiperandrogenismo, nosotros empezamos a ver los resultados en el curso de 3 a 6 meses. A los 3 meses ves una buena mejoría en el acné. A los 6 meses tú ya vas a ver una mejoría en el caso del hirsutismo. Pero ¿qué sucede, Marlene, si es que tú no ves esta mejoría? De repente no es el anticonceptivo más adecuado. Busca que te den uno que tenga drospirenona. Busca que te den uno que tenga ciproterona. Busca que te den uno que pueda ayudarte a mejorar este control. Y si a pesar de esto tu médico te ha hecho exámenes de sangre y los niveles de andrógenos, o sea, la testosterona libre, la testosterona total, anótalo, testosterona libre, testosterona total y DEA rayita sulfato, así se llama, DEA, DHEA-S, si estos andrógenos están aumentados, entonces es tiempo de añadirte algo más al anticonceptivo. No es suficiente el anticonceptivo y yo debo añadir algo más a esta medicación. Estrella nos dice: doctora, yo tengo miomas. ¿Qué anticonceptivo puedo tomar? Estrella, dependiendo del número de miomas, dependiendo de la localización de los miomas, en realidad, si tú me dices, yo preferiría darte uno que no tenga nada de estrógeno. ¿Por qué? Porque un anticonceptivo que tiene estrógenos podría hacer crecer los miomas. Estrella, si tú tienes miomas, lo mejor es uno que sea solo de progestágeno. El anticonceptivo oral solo de progestágeno. Y si me preguntas a mí cuál sería lo ideal para ti, yo te diría, Estrella, que lo ideal para ti sería utilizar un anticonceptivo intrauterino liberador de una hormona que se llama levonorgestrel,
¿Qué cosa es esto? Este anticonceptivo liberador del levonorgestrel va a tener la peculiaridad de que no va a permitir que sangres mucho, y eso es uno de los problemas principales que se da en una mujer con un mioma. Cuando yo tengo miomas, muchas veces uno de los síntomas más comunes es el sangrado y el dolor durante la menstruación. Entonces, al colocar tú este dispositivo, vas a tener una disminución del sangrado y, lógicamente, por tener un progestágeno permanente a nivel del útero, también podrías tú, Estrella, controlar el crecimiento de estos miomas. No es que digamos que el dispositivo está hecho para disminuir el crecimiento de un mioma, no, pero sí puede ayudar a que no exista crecimiento. Entonces, este dispositivo sería tal vez lo más adecuado para ti, Estrella. Lady nos está escribiendo, ¿la inyección de 3 meses es 100% seguro? Lady, te cuento que ningún anticonceptivo es 100% seguro, ni la ligadura. La ligadura de trompas tiene 99.98% de seguridad. Y más que la ligadura de trompas, este dispositivo que hace un momentito yo le estaba comentando a Estrella, que es el dispositivo liberador del levonorgestrel, ese incluso es más seguro que una ligadura de trompas. Entonces, si me preguntas a mí, ¿podría ser útil utilizar esto? Si es que es algo que, si yo quiero algo 100% seguro, más utilidad te daría este tipo de dispositivo intrauterino. Pero también debemos decir que la efectividad de las ampollas de 3 meses es muy alta. El problema de las ampollas de 3 meses, ¿cuál es? Muchas veces las mujeres no nos sentimos muy seguras cuando no vemos la menstruación, y las ampollas de 3 meses tienen este efecto. Entonces, si nosotros tenemos que una ampolla va a hacer que yo llegue a menorrea, o sea que no menstrue, entonces muchas veces no me voy a sentir cómoda, me voy a andar haciendo exámenes para saber si de verdad no salí embarazada, en fin. Y también la recuperación de la menstruación, la recuperación de la fertilidad, cuando usas ampollas de 3 meses, a veces es prolongada. Incluso llega hasta los 18 meses. Entonces vas a tener que esperar 1 año y medio para regresar a la fertilidad. Si tú, Lady, has decidido que ya no vas a tener más hijos, podría ser un buen método anticonceptivo. Si tú estás esperando un tiempo para poder tener bebés, entonces, Lady, yo te recomendaría que cambies de anticonceptivo. De repente utilizas ampollas de 1 mes. Son más fisiológicas, son más sencillas de que vuelvas tú a la fertilidad, y lógicamente también podrías utilizar pastillas anticonceptivas que, volvamos a repetir, no solo controlan el ciclo, sino que también tienen algunos otros beneficios, sobre todo sobre la piel, para controlar la grasitud, para controlar también el acné, etcétera. Yasmín nos está también escribiendo. Yasmín nos dice: doctora, buenas noches, mi consulta es: yo tengo endometriosis, ¿qué anticonceptivo debo usar? Gracias, Yasmín. Efectivamente, lo primero que nosotros decimos cuando tenemos una endometriosis, existen algunos medicamentos que son específicos, como por ejemplo el Dienogest, que es muy bueno controlando la endometriosis. Si tú no tienes una indicación de cirugía, lo ideal es que utilices este tipo de sustancia, como es el Dienogest, para poder controlar una endometriosis. Una endometriosis se puede diagnosticar a través de una ecografía. Mejor aún que la ecografía, la resonancia magnética, porque esa nos permite saber si hay endometriosis profunda, que en una ecografía no se ve. Y el diagnóstico real de la endometriosis, en este caso, Yasmín, es a través de una biopsia. Pero no todas las mujeres vamos a estar biopsiándonos, no todas las mujeres vamos a estar haciéndonos una laparoscopía, y van a tener una buena forma de diagnóstico a través de una ultrasonografía, o sea, a través de una ecografía. Entonces, Yasmín, lo ideal, si vas a utilizar un anticonceptivo, que sea de dosis baja y que tenga también de preferencia el Dienogest, porque el Dienogest te va a ayudar a controlar también estos problemas de dolor durante la menstruación que se ven muy comúnmente, muy frecuentemente con la endometriosis. Tenemos también a Sandra. Sandra nos está diciendo: doctora, buenas noches, ¿por qué los métodos anticonceptivos me alteran los nervios? A ver, Sandra, lo que sucede es que las mujeres podemos tener diferentes reacciones frente a nuestro propio equilibrio hormonal.
Muchas veces decimos, no, es el anticonceptivo. En realidad, si nosotros nos ponemos a revisar cómo va nuestro ánimo a lo largo del ciclo menstrual, vamos a encontrar diferentes fluctuaciones. Nos vamos a encontrar de repente un poco deprimidas los 7 últimos días del ciclo. O sea, justo antes de que venga la regla, yo puedo tener un cierto grado de depresión. Puedo encontrar también que tenga en algunas personas el hecho de poder, durante los días en que estoy ovulando, sentirme un poco más amable, sentirme un poco más cariñosa. Por eso es que las personas dicen se enamoran más justo en los días que están ovulando. Conoce a tu pareja mejor, a tu pareja ideal, no un día que no estés ovulando porque de repente te vas a ver influenciada por las hormonas. Entonces, obviamente, lo ideal es que si tuvieras tú que utilizar, como te explicaba, algún método anticonceptivo, pudieras tú ir viendo si es que tiene o no alguna relación con esta alteración del ánimo. Por ejemplo, yo te comento, los anticonceptivos con drospirenona, además de controlar la grasa de la piel, además de controlar los vellos, además de controlar todo esto, nosotros vamos a ver que también tienen la peculiaridad de controlar el síndrome premenstrual. Justo estas cosas que las personas decían, ¿no? Bueno, en el caso mío, necesito un anticonceptivo, pero como me alteran los nervios, quiero cambiar a otro. Tendrías que buscar de repente cuál de los progestágenos podrían ser las mejores opciones para ti. Entonces, busca la drospirenona, esa es probablemente la mejor opción de los progestágenos. En segundo lugar, te recomendaría el dienogest. Acuérdense que son dos tipos de anticonceptivos los que nosotros vamos a tener muchas veces en el caso, dos tipos de sustancias, perdón, que vamos a tener en el caso de los anticonceptivos. En el, estos son los estrógenos y los progestágenos. Los estrógenos casi son comunes y el progestágeno es el que cambia. Y de acuerdo al progestágeno, por eso te explicaba, sería ideal que pudieras tener uno que tenga dienogest. Estrella me pregunta, ¿Yasmín? Sí, y el Yasmín tiene dienogest, el Yasminic también tiene dienogest. Tengo acá otra pregunta que dice, buenas noches doctora, soy una persona ligada y tengo 40 años y tengo problemas de tiroides y tomo levotiroxina de 100 miligramos. Mi menstruación es abundante. Desde que me ligaron hace 3 años, ¿puedo tomar anticonceptivos? ¿Y qué anticonceptivo puedo tomar? En primer lugar, me gustaría que tú primero te hicieras una ecografía. De repente no es la ligadura, de repente es un mioma, de repente es un pólipo, que son causales de sangrados menstruales abundantes. Además, también sería bueno que chequearas si es que tu tiroides está completamente equilibrada. ¿Por qué? Porque todas las mujeres que tienen hipotiroidismo van a tener la peculiaridad de que tienen sangrados menstruales abundantes. Entonces, de repente nosotros nos estamos yendo a buscar la causa de si es que es la ligadura, cuando en realidad el problema es el hipotiroidismo. Una ecografía y también la recomendación que te estaba dando de que veas si es que tu tiroides está completamente equilibrada. Y si está equilibrada, los anticonceptivos orales te pueden ayudar, claro que sí. Si no tienes miomas, no tienes un pólipo, podrías utilizar un anticonceptivo oral con la finalidad de que equilibre y de que disminuya el volumen de tu regla. Cuando una mujer toma un anticonceptivo oral, la regla ya no va a durar tantos días. La regla va a durar de repente 3, 4 días, el volumen va a ser menor y por lo tanto te va a permitir controlarla un poco mejor. Mari nos pregunta por un consejo por endometriosis. Mari, en primer lugar, si tienes endometriosis, diagnostiquemos en qué lugar está la endometriosis. La endometriosis más dolorosa suele ser aquella que está implantada no en los ovarios, sino lejos en los ligamentos uterosacros, etcétera. Si ya te operaron, que sepas tú en dónde ha estado la endometriosis. Si no te han operado, en realidad lo ideal sería que pudieras tú tomar un anticonceptivo con estas sustancias que te mencionaba, que es el dienogest. Si me dices
una marca. Mira, Claira es un anticonceptivo que tiene Dienogest, es muy bueno y que pudieras utilizarlo. Existen también sustancias que solo tienen Dienogest y que están indicadas para la endometriosis. Tienes que hacer, Mari, ejercicios. Tienes que hacer también una dieta que tenga pocos carbohidratos y que contenga muchas verduras, que no tenga tanta fruta, que no tenga azúcar, porque todas estas cosas también ayudan a que tú controles un poquito mejor la endometriosis y sobre todo lo que te había mencionado hace un momento en el caso del ejercicio. Cari nos está mencionando, se fue la pregunta de Cari. A ver si es que pudiéramos regresar a la pregunta de Cari. En todo caso, regreso en unos momentos. Me ponen acá, Edith me pone, doctora, son 15 años que yo no veo una menstruación como lo hacía antes de tener mi hijo que duraba 4 o 5 días. ¿No es dañino para mi organismo? Edith, una menstruación puede durar mínimo 2 días, máximo 7. Si tú antes me decías que hace 15 años no veías la menstruación 4 o 5 días, que antes de tener a tu hijo tu menstruación duraba 4 o 5 días, era una menstruación normal. Si ahora no tienes absolutamente nada de menstruación, sí es importante que tú tengas un control ecográfico y de hormonas, dosaje de hormonas para saber que no estés tú en una falla ovárica precoz, etcétera. Y lo ideal, de todas maneras, sería poder también tener un control con el ginecólogo. Si tú me dices, no, ahora que estoy usando las pastillas, mi regla dura 2 o 3 días, eso es completamente normal. Tengo acá también una pregunta que dice Araceli, doctora, yo tengo 54 años y reglé a los 9 años, dejé de arreglar a los 42. Ahora estoy con un poco de acné. Yo tomé desde los 9 años anticonceptivos ya que me detectaron que tenía quistes y mi ciclo menstrual era abundante y con mucho dolor. Araceli, lo importante sería que te hagan un examen de andrógenos. Los andrógenos que son, por ejemplo, el, los andrógenos que son la testosterona, el segundo andrógeno que sería la dehidroepiandrosterona sulfato, con la finalidad de poder nosotros saber cuál es el andrógeno que tienes, por qué motivo lo tienes tan elevado y si es que es eso, porque muchas veces también nosotros tenemos lo que es el aumento de acné cuando tenemos hipotiroidismo. Pídele por favor a tu médico que te haga un dosaje hormonal para poder saber cuál es el motivo por el cual tú tienes unas hormonas en exceso. Acá tengo a Marlene, buenas noches, me cuidé como año y medio con la ampolla de 3 meses y 2 meses con la píldora de 28 y 6 meses con la del mes, pero ahora ya no me cuido con ningún método por lo que estaba comenzando a subir de peso y salirme granitos en la cara y no me venía la regla, por eso me dejé de cuidar. Ahora ya me viene la regla, pero he subido 10 kilos y me sale granitos en la cara. ¿Qué me recomienda? Primero, descarte de hipotiroidismo, aumento de peso, acné, descarte de poliquistosis ovárica. Todas estas cosas son las que nos van a dar a nosotros la probabilidad de tener lo que son nuestros síntomas, como tú me los has descrito, de aumento de peso, de acné. Sobre todo el ovario poliquístico está muy, muy relacionado con el aumento de peso y el acné. Dulcecita nos dice, doctora, buenas noches, una consulta, cómo hacer que no te dé ansiedad con la ampolla de 3 meses? Me temo que alguien un favor, si es que pudieran evitar mover un poco porque no puedo terminar de leer la pregunta y me quedé con ganas de responder la Dulcecita. Doctora, me dice Maju Vera, yo me aplico la ampolla del mes, pero subo demasiado de peso. Maju, en todo caso, lo ideal sería que utilices otro tipo de método anticonceptivo. Prueba con pastillas de dosis baja. Las pastillas de dosis baja pueden ser útiles para que tú puedas tener indiscutiblemente un mejor control del peso. Acá tenemos también algunas otras preguntas. Doctora, buenas noches, me estoy cuidando con anticonceptivos, pero lo inicié el último día de mi periodo y desde ahí la tomo puntual, 21 días
ya terminé el blister y estoy tomando otra. ¿Cabe la posibilidad de quedar embarazada? Sofía, lo ideal es que tú comiences las pastillas los primeros días de tu menstruación. Si la has comenzado el último día de tu regla, solamente cabe la posibilidad de una gestación dentro de los 7 primeros días después de haberla iniciado. Si después las has tomado en forma puntual, ya no debes tener peligros, ya no debes tener posibilidad de tener una gestación. Rosa Estela me dice, yo me cuido con ampollas de un mes. Hay meses que arreglo 2 o 3 días, pero solo es poco sangrado, solo manchas y otros meses no veo la regla. ¿Es normal? Efectivamente, Rosa, sí es normal. Las ampollas de un mes hacen que la regla sea muy bajita, muy escasa y en algunos casos muchas veces no la vas a ver. Acá tenemos también a Lilian que dice, doctora, buenas noches, ¿qué pastilla me puede recetar? Nunca usé ninguna, tengo mi niño de 3 años, ¿podría recomendarme alguna, por favor? Siempre es bueno, Lilian, que converses con un profesional de la salud. ¿Por qué? Porque hay que ver cuánto pesas, hay que ver cuánto tiempo quieres usarla, hay que ver si es que tienes tendencia a tener de repente acné o no, para poderte recomendar alguna pastilla anticonceptiva. Las pastillas anticonceptivas siempre, la de menor dosis, la que tenga los beneficios anticonceptivos que tú necesitas. Si tienes un niño de 3 años, asumo que de repente, dentro de pronto, ya querrías tener otro bebé. Si es así, puedes utilizar una pastilla que tenga, como te explicaba hace un rato, drospirenona, o una pastilla que tenga también dienogest, con la finalidad de controlar bien tu ciclo y de poder llevar adelante una terapia anticonceptiva de largo o mediano plazo. Doctora, ¿algún anticonceptivo que no nos haga subir de peso? Los anticonceptivos que tienen drospirenona no hacen subir de peso. Incluso como la parte que es el progestágeno, decíamos, drospirenona, tiene un cierto efecto diurético, un efecto muy leve, pero es un efecto parecido a un diurético. Entonces muchas veces nosotros vamos a observar que la paciente no solamente no sube de peso, sino que hasta puede disminuir de peso, siempre y cuando no cambies tu dieta, Mari, siempre y cuando no cambies tampoco algún tipo de actividad que tú lleves. Por ejemplo, si dejas de hacer ejercicio, puedes subir de peso. Pero lógicamente nosotros tenemos la posibilidad de llevar adelante una terapia anticonceptiva sin el peligro de subir de peso. Araceli me pregunta, ¿el perfil hormonal es importante en la mujer? ¿El ligarse muy joven, 26 años, tiene algún tipo de trastorno? No, Araceli, ligarte no te va a dar trastornos, porque lo que hacemos es cortar y coser las trompas, pero el ovario sigue funcionando sin ningún problema. Entonces, la idea de que algunas personas tienen de que el hecho de ligarse pueda alterar su equilibrio hormonal no es real. Pero sí, lo que es importante es que tú tienes que tener un perfil hormonal. Si tú, por ejemplo, me dices que tu regla es irregular, es conveniente hacer un perfil hormonal. Si tienes mucho acné, es conveniente hacer un perfil hormonal. A los 40 años es conveniente hacer un perfil hormonal. ¿Por qué? Porque probablemente lo que vamos nosotros a ver es que la persona que ya tiene más de 40 años podría estar teniendo alguna alteración con respecto a la producción de sus estrógenos. Es decir, a partir de los 40 años, ¿es normal que estemos nosotros entrando en una etapa de menopausia? Sí. Entonces, por eso te explicaba que a partir de los 40 es necesario hacerse un perfil hormonal. Y sobre todo, si ya estoy entrando en la menopausia, si veo que mis reglas es irregular, es bueno hacer un perfil hormonal. Regresé, por fin rescaté la pregunta de Dulcecita y me pone, yo me he puesto la ampolla de 3 meses y tengo mucha ansiedad. Soy lactancia exclusiva. Qué maravilla, Dulcecita, porque en realidad la lactancia exclusiva es lo mejor que puede ocurrir para un bebito. No he subido mucho, pero sí la ansiedad es grande y a veces como hasta de más. A ver, los anticonceptivos en algunos casos sí dan ansiedad y la ansiedad provoca ganas de comer. Mucho depende también, Dulcecita, de qué comas. Si tú me dices que estás ansiosa y te comes un chocolate, vas a subir de peso. Pero Dulcecita, si tú estás ansiosa y de repente comes una fruta, sobre todo melocotón, pepino, papaya, melón o cualquier cítrico, naranja, mandarina, toronja, lima, eso no te va a subir de peso. Entonces, elige bien lo que vas a comer. Si tú te pones
de repente, si tú te pones, de repente me dices a comer y te comes una hamburguesa, obviamente vas a subir de peso. Pero entonces controlemos la ansiedad con qué? El deporte. El deporte es, me dices, no tengo tiempo de hacer deporte, pero sí tenemos tiempo, aunque sea unos minutos, para salir a caminar. A la hora que sales a pasear a tu bebé, sal a caminar, empuja tú el coche y sal caminando, Dulcecita, para que puedas tú llevar adelante un ejercicio. Date unos 30 minutos, puedes hacer también algunos ejercicios como son el yoga. Las mujeres dicen, no, pero el yoga no me va a hacer bajar de peso. Si haces un buen yoga, si haces buenos pilates, vas a terminar una sesión de 30 minutos muerta de calor, sudando un montón, y esto te va a permitir también controlar tu peso. Jade nos dice, ¿qué método puedo usar si tengo un mioma de 10 milímetros y tengo sangrado cada 10 días o qué debo hacer? Depende de dónde esté ubicado, Jade. Si es un mioma submucoso, acuérdate de ese nombre, mioma submucoso, lo tienen que retirar. Y la cirugía es muy sencilla, se hace a través de la vía vaginal con un aparatito que entra a través del cuello del útero y retira un mioma submucoso. Si tú me dices que es un mioma de 10 milímetros y que está en otra parte que no sea submucoso, por ejemplo un mioma subseroso, etcétera, entonces ese no tiene ninguna significación sobre lo que viene a ser tu sangrado. Y por lo tanto, si tú tienes un mioma, a mí me gustaría, por ejemplo, que te pusieras un dispositivo intrauterino con la finalidad de poder controlar estos sangrados de cada 10 días que no son buenos. ¿Por qué? Porque un sangrado abundante y frecuente, ¿qué va a hacer? Va a hacer que la persona pueda tener mucha pérdida de su hemoglobina, y al tener la pérdida de hierro va a disminuir la hemoglobina y lógicamente vas a entrar en una anemia. Cada vez vas a estar más cansada, cada vez te va a ser más difícil llevar adelante tus actividades. ¿Por qué? Porque tienes una menstruación muy abundante, y ese es otro de los efectos beneficiosos de un anticonceptivo. Otro de los efectos beneficiosos, decíamos, del anticonceptivo es que disminuye el volumen de la menstruación, y al disminuir el volumen de la menstruación vamos a tener la posibilidad de nosotros evitar la anemia. Vamos a seguir buscando nuestras preguntas. ¿Qué pastilla me puede recetar? Esa pregunta sí, Lilian, ya la contestamos, no hay ningún problema. Vamos con Jenny. Jenny, buenas noches, doctora. Estoy usando la T y un año ya no menstruo, pero me salieron granitos. A ver, Jenny, te cuento. Seguramente que estás usando Mirena, porque este tipo de té, la de cobre, sí te hace menstruar. Y a veces hasta en mucha cantidad y con dolor. Esa es la razón de las tés de cobre. Seguramente que te han colocado el dispositivo en forma de té que se llama Mirena. Mirena, decíamos que es capaz de hacer que tú no menstrues. Entonces, al haberte colocado este dispositivo y no menstruar, esto es normal. Algunas mujeres pueden tener un poquito de acné en el caso de estar utilizando este dispositivo. La recomendación es que te den un antiandrógeno. Los antiandrógenos, ya no un método anticonceptivo con antiandrógeno, pero por ejemplo habíamos dicho, hay antiandrógenos como la ciproterona que viene sola en tabletas, y hay también antiandrógenos que los podemos utilizar como por ejemplo la espironolactona. Oye, doctora, pero acabo de entrar a Google y espironolactona, ¿eso es un diurético? Sí, pero su efecto secundario es antiandrógeno. Tenemos otros antiandrógenos, finasterida, etcétera, pero el más inocuo y el más accesible es ese que te estoy mencionando. Conversalo con tu médico y podrías utilizar, y justo para recordar la pregunta, una de las primeras preguntas que nos hicieron, que ¿cuánto tiempo voy a ver el resultado? 6 meses. En 6 meses tú vas a ver ya el resultado en el caso de si son vellos. Y si es solamente el acné, van a ser 3 meses y vas a darte cuenta que hay una buena disminución del acné. Buenas noches, nos dice Vanessa. Probabilidad de que salga embarazada si me cuido con la ampolla de un mes. ¿Habrá algún riesgo para el bebé? Vane, si tú te cuidas con la ampolla de un mes y la pones en forma constante, no hay peligro. Pero ¿qué pasa, Vanessa, si te tocaba el día 25 y te olvidaste y la pusiste el 30? Entonces sí hay peligro. ¿Peligro para el bebé? En realidad no, Vanessa, pero si tú estás deseando tener una anticoncepción eficaz y segura, ponla los días que te toca. Buenas noches, nos dice Margie.
Dejé de ponerme la ampolla del mes por el tema del miedo de la vacuna del COVID, que justo me tocaba ese día, pero estoy atrasada, no me viene la regla, es normal. Margie, lo primero, un examen de sangre, de repente estás gestando, pero si tú me dices, no, imposible doctora, yo también con la vacuna del COVID dije no quiero tener nada de relaciones sexuales y no has tenido relaciones sexuales, entonces espera a que se restaure tu ciclo menstrual. Por eso es que decía, por eso es que yo defiendo mucho lo que son las pastillas anticonceptivas, porque la pastilla anticonceptiva te controla el ciclo, la retiras y vuelves a arreglar sin ningún problema en forma normal. Pero cuando yo me cuido con una ampolla, sea mensual o sea trimestral, en el caso de la trimestral, más todavía, pero en el caso de las ampollas menstruales, a veces me cuesta volver a menstruar en forma normal. Por eso es que nosotros decimos, si tú no tienes ninguna contraindicación, las pastillas anticonceptivas son uno de los mejores métodos y, por ejemplo, cuando alguien me dice, pero mucho tiempo, no me vaya a dar algún cáncer, no. Las pastillas anticonceptivas, miren, les cuento que tienen una peculiaridad. Tienen la peculiaridad de que si tú las usas por largo tiempo, te protegen del cáncer de ovario. Mira la peculiaridad que tenemos. Ya los estudios están muy bien llevados. Mujeres que han tomado 10 años una píldora anticonceptiva están protegidas por 30 años más de cáncer de ovario. Incluso ahora le estamos dando a las hermanas o a las hijas de mujeres que han desarrollado un cáncer de ovario píldoras anticonceptivas, así no necesiten un anticonceptivo. ¿Para qué? Para que las proteja del cáncer de ovario. Entonces, si tu hermana, si tu mamá ha tenido un cáncer de ovario, conversa con tu médico. ¿Es bueno que tomes una píldora anticonceptiva? Claro que sí. Edith me dice, una consulta. En este año, en el mes de julio, me tocó retirarme el implante y como no hubo, eh, otra vez me puse la ampolla. Quisiera ya no usar más métodos anticonceptivos para limpiar mi organismo, ya que son 15 años que uso de los diversos métodos. ¿Habría posibilidad de salir embarazada? Edith, te cuento, no necesitas limpiarte. Lo que decíamos hace un rato, el método anticonceptivo, cuando es bien llevado, cuando es un método anticonceptivo que va bien con tu organismo, no necesita ninguna limpieza. Es más, decíamos también que si tú los usas 10 años, por ejemplo, las píldoras no van a tener ningún efecto nocivo, sino todo lo contrario, y te van a dar la posibilidad de seguir adelante sin ningún problema con tu anticoncepción. Maribel me dice, buenas noches, me dio el COVID un mes después de haber dejado de tomar pastillas anticonceptivas y solo me ha venido manchas marrones. Eso es normal, dependiendo, Maribel, de qué tan fuerte te dio el COVID. Si tuviste muchos síntomas, si estuviste en una unidad de cuidados intensivos, veamos cómo ha quedado tu hemoglobina. Muchas veces el organismo, como respuesta a una anemia, lo que hace, a un estado muy inflamatorio, lo que hace es no menstruar. Pero de todas maneras, si no has tomado ningún método anticonceptivo, si no has tenido precauciones y si has tenido relaciones sexuales, Maribel, mejor un examen de sangre. El examen de sangre sale a los 7 días de haber tenido una relación sexual. O sea, si yo hoy día tengo la relación y me hago dentro de 7 días un examen, ya sale si estoy embarazada o no. Yasmín me dice, doctora, una consulta, ¿cuidarse con el implante de 3 años es recomendable o hay efectos secundarios? Los efectos secundarios es que puedes no reglar, en algunos casos también hay acné y lógicamente algunas personas prefieren no usar estos implantes subdérmicos porque a veces tienen irregularidades menstruales. Entonces, esto es de repente para ti mejor si no quieres tener estas irregularidades, buscar otro método anticonceptivo que se adapte más a ti. El implante de píldora en el brazo nos hace subir de peso como las píldoras o las ampollas. Mari, no es que te haga subir de peso, pero sí en algunos casos, a algunas mujeres les puede dar ansiedad y lo que comentábamos, ¿no? Dependiendo de cómo canalizas tu ansiedad. Si comes una fruta baja en calorías, genial, pero si vas a comer un pan, si vas a comer un sándwich o algo alto en calorías, un chocolate, obviamente vas a tener la posibilidad de aumentar de peso. Priscila me dice, ¿en qué área podemos pedir el perfil hormonal? Ginecología, Priscila, ahí pedimos el perfil hormonal. Maribel me dice, doctora, dejé las pastillas un mes atrás y este mes esperaba la regla, pero solo me vino manchas marrones y me dio el COVID.
Eso implica algo con mi regla. El COVID, Maribel, como dijimos, es un estado inflamatorio. Y estos estados inflamatorios muchas veces hacen que el organismo no tenga completamente correcto su equilibrio hormonal. Si no has tenido relaciones sexuales, no te preocupes, esperemos un mes más. Si pasados 2 meses no viene tu regla o viene todavía en forma muy escasa, conversa con el médico. ¿Puede haber alguna alteración hormonal? Claro que sí. Entonces tu ginecólogo debe pedirte ese famoso perfil hormonal que te explicábamos hace unos momentos. Una pregunta, mi niña tiene casi 6 años, pero cuando di a luz me cuidé con la ampolla de 3 meses y subí mucho de peso. La usé como 3 años, pero luego usé la del mes, pero igual me da ansiedad de comer. Quisiera ponerme el implante de 3 años. El implante va a tener la misma cantidad y calidad de hormonas, entonces de repente no es lo más recomendable para mí. Esto, por eso, Valia, yo te sugeriría que utilizaras mejor, me dices que has subido 20 kilos de peso, lo mejor que utilizaría sería una píldora anticonceptiva que te ayude a controlar el peso. Existen las de drospirenona, son las mejores en estos casos. Existe también, Valia, la posibilidad de usar una T de cobre, porque yo no te daría nada que tú pudieras creer que te va a hacer seguir subiendo de peso. En realidad, una de las cosas primordiales que te deberían descartar es que no tengas algún problema de hipotiroidismo que pudiera ser también causal de un aumento de peso. Sonia nos dice, gracias doctora, pero en esos 7 días no me cuidé, solo las píldoras, entonces puede que la pastilla no me haya protegido. Antes de ello pregunté si es que ir a una doctora y me dijo que estaba protegida. Sofía. Vamos a darle un tip rápido para todas. Si yo empiezo mi pastilla el primer día de mi regla, yo estoy protegida desde ese momento. Si yo empiezo mi pastilla a partir de los 7 días de que ha comenzado mi regla, tengo que esperar 7 días más para sentirme ya protegida. Eso quiere decir, doctora, que yo puedo empezar mi pastilla anticonceptiva en cualquier momento del ciclo, sí, pero acuérdense, si la empiezo en cualquier otro momento del ciclo, que no es mi primer día de regla, tengo que esperar 7 días tomándola para ya estar protegida e iniciar mi vida sexual activa. Puede que la pastilla no me haya protegido, puede que no te haya protegido. Entonces, lo ideal sería que hagas un examen para descartar una gestación. Pero si ya te vino tu regla, no necesitas tener nada más. Perfecto, dulcecita, que camines, que te ejercite y lo que sí, trata de darte un tiempito para ti. Damaris me dice, ¿el implante en el brazo produce algún cambio? En algunos casos, como todos los progestágenos solos, amenorrea, o sea, no reglas, a veces ansiedad. Entonces, si tú me dices, Damaris, el periodo viene con normalidad, en realidad, Damaris, no. La gran mayoría de veces o se hace muy escaso o incluso es ausente. Daisy me dice, doctora, buenas noches, ¿cada qué tiempo se debe tomar la píldora del día siguiente? Daisy, la píldora del día siguiente, su nombre nos lo dice, anticoncepción oral de emergencia, solo una vez. Si tú la usas más de 2 o 3 veces, probablemente ya no te haga efecto, igual salgas embarazada. Si necesitas tomar más de una vez la píldora del día siguiente, es porque tú en realidad lo que necesitas es un buen método anticonceptivo. Lo ideal entonces sería que pudiéramos tener un método anticonceptivo que sea en forma mucho más estable. Chicas, miren que nos hemos quedado con un montón de preguntas. Lo ideal sería que de repente nos podamos volver a encontrar en algún momento. Las esperamos siempre en Inca Pharma con Bayer también, que es quien ha auspiciado esta conversación con todas ustedes para poderlas orientar un poco acerca de cómo podemos cuidarnos, de cuáles son los métodos anticonceptivos más apropiados para mí, en fin. Nosotros estamos dispuestos a poder seguir conversando en cualquier momento más. La idea sería de que nos pudieran de repente, antes de pasar algunas preguntas para poderlas ir contestando desde el inicio y lógicamente tener siempre en cuenta que el mejor anticonceptivo es el que tú eliges y el que se adapta mejor a todas tus necesidades. Esto entonces nos
podemos llevar como recuerdo para la casa, que se adapte a mis necesidades, que no me dé efectos secundarios, que no me ponga en situaciones en las cuales me siento yo en riesgo porque no veo la regla y ya veo que varias de ustedes se asustan cuando no ven la regla. Entonces, esa sería mi mejor recomendación. Si tienes alguna duda, un perfil hormonal, una ecografía, siempre al ginecólogo, hacerte tu papá Nicolau y hacer en general siempre el control que necesitamos todas las mujeres. Muchas gracias a todas, ha sido un gusto estar con ustedes y las esperamos en cualquier otro momento.